desde fenómenos inexplicables en Filipinas hasta criaturas extrañas que rompen nuestras concepciones habituales sobre el mundo que nos rodea. Que disfrutes la experiencia. Les presentamos la historia de algo increíble, una pitón de 24 toneladas llamada Prai, que habitaba en una isla exótica cerca de la ciudad de Cebu en Filipinas. Hace 11 años, una niña pequeña la descubrió por casualidad, cuando la criatura solo medía alrededor de 5 pies. Al principio Prai pesaba apenas unos pocos kilogramos, pero con el paso del tiempo la serpiente creció a una velocidad asombrosa, alcanzando una impresionante masa de 200 kilogramos. Pero no es solo una mascota, sino una verdadera compañera para su dueña, quien la cuida, la alimenta con pollitos vivos e incluso la baña en agua tibia. Además, es ella quien ayuda a la serpiente a mudar la piel durante la muda. Cuando Prai renueva su cubierta, el tono de sus escamas pasa de oscuro a casi dorado y marrón, atrayendo miradas curiosas. A pesar de su tamaño, esta pitón se comporta de manera muy amistosa y sorprende a los turistas con su carácter tranquilo. El 7 de enero del año 2024, en la playa de Tanato, en Filipinas, tuvo lugar una escena escalofriante. Miles de peces literalmente se arrojaron a la orilla, formando un brillante manto plateado sobre la arena. Las grabaciones de este fenómeno dieron la vuelta al mundo de inmediato, provocando en la gente sentimientos encontrados, desde la curiosidad hasta la inquietud. Un caso similar ya había ocurrido en la ciudad de Hakodate, en Japón, donde la línea costera se cubrió de criaturas marinas muertas. Y surgió la pregunta: ¿se avecina otro desastre natural? El terremoto en Japón reforzó estas sospechas y llevó a los filipinos a prestar especial atención a este varamiento masivo de peces. Muchos comenzaron a preguntarse si se trataba de una siniestra advertencia de una catástrofe inminente. En una de las grabaciones de aficionados, realizada en plena noche en una zona pantanosa, un grupo de amigos captó de repente algo absolutamente aterrador. Por un instante, apareció en cuadro una criatura bípeda, pálida, como si evitara incluso el más mínimo rayo de luz, que se escabulló en la espesura en un abrir y cerrar de ojos. Su movimiento fue fulminante, inaudible e imposible de seguir. Quienes vieron el video comenzaron a especular. ¿Podría tratarse de un habitante de pantano, aún no descubierto por la ciencia, que evita el contacto con el ser humano? ¿O tan solo un juego de luces y sombras? Pero algo queda claro. Estas imágenes siguen sin dejar en paz a los investigadores de lo desconocido, alimentando las teorías más fantásticas. En el año 2011, en uno de los muelles, unos trabajadores se toparon con unas criaturas sorprendentes, de apariencia similar a gusanos. En el video se veía cómo recogían cuidadosamente a estos seres y los enviaban a un instituto de investigación oceánica para determinar a qué especie pertenecían. Lo más aterrador era que la boca de estos gusanos parecía lo suficientemente ancha como para engullir una mano sin problema. La autenticidad de las grabaciones no suscita dudas, pues son antiguas. Pero lo que sucedió después sigue siendo un misterio. No aparecieron informes oficiales ni explicaciones detalladas. Solo podemos conjeturar qué secretos podrían haber guardado estas criaturas. Un video grabado por un buzo causó sensación. Logró descubrir en el fondo de un río en la ciudad de Williamsport, en el estado de Maryland, una sustancia extraña, similar a una gelatina verde y transparente. En la grabación, esta se mecía suavemente, cubriéndolo todo a su alrededor y recordando a una colonia de organismos alienígenas. El autor de la filmación bromeó, diciendo que había encontrado una colonia submarina de extraterrestres. Sin embargo, los científicos no comparten tales afirmaciones espectaculares. Creen que se trata de una alga común que, durante la fotosíntesis, libera diminutas burbujas de oxígeno y produce ese efecto tan inusual.
Pero los espectadores siguen revisando las imágenes, con la esperanza de descubrir en ellas pruebas de vida extraterrestre. En una ocasión, en la playa de Panglao, en la provincia de Bohol, se hizo un hallazgo inexplicable, un objeto desconocido al que a primera vista resultaba difícil llamar vivo. Lo más extraño fue que al tocarlo, este organismo comenzó a segregar un líquido denso y de colores llamativos, que iban desde un violeta intenso hasta un rosado, haciendo que el agua a su alrededor cambiara de tono casi por completo. Pronto se supo que en la playa había varios de estos seres, y uno de ellos incluso intentó arrastrarse de vuelta al mar, mostrando diminutas extremidades como patitas o aletas. Hasta ahora, los científicos no han llegado a una conclusión clara sobre qué apareció en aquella costa y por qué. A primera vista parece una bola de pelo que yaciera en el suelo de una peluquería, pero apenas la tocas, esa cabellera repentinamente se divide en decenas o cientos de pequeñas criaturas. En el video, que se volvió viral, se ve a una persona levantando ese extraño bulto, y enseguida se descubre que no son pelos, sino una comunidad completa de arácnidos conocidos como segadores. También se les llama patas largas de abuelo. A pesar de su aspecto intimidante, los segadores son completamente inofensivos para las personas. Sencillamente, tienen la sorprendente costumbre de agruparse en un único conglomerado palpitante, una estrategia con la que se defienden y repelen a posibles depredadores o intrusos. Cierta vez, sobre el cielo de Filipinas apareció un enorme anillo de humo negro que provocó un verdadero revuelo entre los testigos. Parecía que ese objeto anular estaba vivo y absorbía el aire procedente de la Tierra, volviéndose cada vez más grande y cambiando de forma. Al principio, nadie pudo explicar su origen. No hubo incendios cercanos ni chimeneas industriales que pudieran crear tal efecto. La gente, asustada, se preguntaba si no sería un presagio de algo sobrenatural. Pero el anillo desapareció tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí un sinfín de preguntas y conjeturas. El 3 de julio del año 2022, cerca de la costa, se encontró una enorme hembra de cachalote cuya longitud superaba los 10 metros. Al chocar con un obstáculo desconocido, quedó varada, lo que la dejó en estado de shock. Los habitantes locales, afortunados de poder ver de cerca a esta majestuosa criatura, no comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Algunos incluso intentaron subirse al animal para observarlo mejor. Desgraciadamente, todos los esfuerzos por ayudar al cachalote a regresar al océano fueron en vano. A pesar de las energías invertidas, el destino de este gigantesco mamífero fue trágico. No se pudo salvar. Dos hombres afirmaron haber capturado a la legendaria criatura conocida como Sigbin, que figura en el folclore filipino. Según la descripción, el Sigbin se asemeja a una cabra sin cuernos, con orejas desproporcionadamente grandes y una forma extraña de desplazarse, como si caminara hacia atrás con la cabeza agachada entre las patas traseras. En el video que apareció en la red, en verdad se ve algo inquietante. Algunos espectadores creen que se trata de una demostración auténtica de la existencia del Sigbin, pues, según el mito, caza a personas que cometen maldades, arrebatando sus almas y llevándolas a un abismo. Otros, en cambio, están convencidos de que es otro engaño, creado para ganar popularidad. Sea como fuere, el video dejó una gran impresión entre los lugareños, quienes respetan las antiguas leyendas. Durante una pesca común, un hombre se dio cuenta de una rana extraña, cuya parte trasera no tenía las patas habituales, sino que parecía tener una larga cola, de la que salían 2 patas adicionales, de modo que, en total, la rana tenía 6 extremidades. Se movía principalmente con 3 extremidades, mientras que la parte caudal le servía más como punto de apoyo adicional. En algunas culturas, criaturas como esta se consideran símbolos de la buena suerte. Por ello,
El hombre tomó a la rana con cuidado, la llevó a su casa y la colocó en un acuario, con la esperanza de que trajera prosperidad a su familia. La llamada mono zorrillo o skunk ape es una criatura del folclore que supuestamente habita en los pantanos de los estados del sur de los Estados Unidos. En el año 2008 se tomó una fotografía que comenzó a considerarse la prueba más verosímil de su existencia. La imagen llegó al Departamento de Policía del Condado de Sarasota, en Florida, junto con una carta de una mujer que afirmaba haber retratado a ese mono mientras pasaba por una zona pantanosa. Un especialista en criptozoología que examinó la foto declaró que era auténtica. Sin embargo, el misterio de a quién se había fotografiado exactamente siguió sin resolverse. A veces, incluso las criaturas comunes pueden hacernos estremecer si aparecen de una forma inesperada. Así, la hermana de un bloguero y su esposo paseaban por la orilla del río Basaca y observaron una masa larga y retorcida que recordaba una cuerda o un hilo vivo. Sobre la arena blanca del río, resultaba especialmente llamativa, retorciéndose como si fuera un ente independiente. Cuando el video llegó a internet, la gente empezó a preguntarse qué podía ser. ¿Un tipo de gusano extremadamente raro? ¿Una larva? ¿O un pepino de mar que llegó accidentalmente a agua dulce? Nadie consiguió dar una respuesta definitiva y el enigma quedó sin resolver. En un pueblo se cuentan leyendas sobre diminutos visitantes extraterrestres. Hay quienes juran haber visto a pequeñísimas criaturas humanoides correteando por los alrededores. Y poco después apareció en las redes sociales locales un video que mostraba un diminuto cuerpo grisáceo que supuestamente habían encontrado en una zona pantanosa a las afueras de la ciudad. Al ver la extraña piel y sus proporciones, algunos pensaron que se trataba de una muñeca o un fraude, pero los autores de la grabación insisten en su autenticidad. Este caso solo avivó los interminables debates sobre ovnis y extraterrestres, quienes, según dicen, ya llevan mucho tiempo conviviendo cerca de nosotros. David White, un hombre que organiza tours extremos por la naturaleza salvaje, se enfrentó una vez a un enigma inexplicable. Sucedió el 8 de agosto del año 2017, en la frontera de un río en el norte de Queensland, donde divisó a una criatura de especie indeterminada. Tras difundirse el video en las redes sociales, surgieron múltiples teorías. Algunos hablaron de un gran molusco desconocido, otros de una extraña ballena que se adentró en los pantanos. Hubo quienes imaginaron una anfibia capaz de vivir tanto en el agua como en la tierra. Sin embargo, pese a la multitud de suposiciones, no se han obtenido datos reales sobre el origen o la especie de aquel enigmático ser. En una ciudad del sur de Paraguay, habitantes locales descubrieron en un arroyo el cuerpo semidescompuesto de algo que parecía tener forma humanoide. Las fotos se difundieron rápidamente y sembraron el pánico entre la población. La gente comenzó a hablar de la chupacabra, la legendaria bestia que supuestamente chupa la sangre de los animales. Sin embargo, los forenses declararon que se trataba simplemente de un mono común, deformado por los procesos de descomposición. A pesar de estas explicaciones científicas, muchos lugareños siguieron creyendo que en realidad era la chupacabra, que le había arrebatado la vida a alguien o había dejado su rastro. Al fin y al cabo, las leyendas a veces pesan más que cualquier argumento. En un video tomado con dron, se ve cómo en la orilla se forma todo un grupo de siluetas oscuras que salen del agua y se mueven en busca de algo parecido a comida. A los espectadores inexpertos les pareció un grupo de humanoides acuáticos desconocidos. Pero si miramos detenidamente, se trata de personas normales y corrientes, muy probablemente pescadores o integrantes de la tribu Bahau, a quienes también llaman nómadas marinos. Se desenvuelven de maravilla en el agua, bucean sin tanques de oxígeno y pasan la mayor parte de su vida en el mar. Mientras el resto del planeta sueña con conquistar el espacio, estos valientes construyen un mundo submarino junto a sus hogares flotantes.
En las islas Denat, en Filipinas, unos pescadores se toparon con una enorme criatura en descomposición que había sido arrastrada a la orilla. Al principio, por su gran tamaño y su forma irreconocible, muchos pensaron que era un extraterrestre o un monstruo oceánico. El cuerpo gigante, cubierto de una extraña masa peluda, no permitía identificar su especie. Con el tiempo, se propuso la hipótesis de que probablemente se tratara de los restos de una ballena, gravemente dañada y descompuesta hasta quedar irreconocible. Pero nunca se obtuvo una confirmación científica definitiva. Los análisis requerían tiempo, y el Globster, como llamaron al hallazgo, siguió alimentando la imaginación de la gente en todo el mundo. En un video se captó algo parecido a un huevo de dragón, que al parecer fue abierto por unos biólogos. Dentro había un diminuto embrión, muy parecido a los dragones míticos de las leyendas chinas. Pequeñas patas con garras, alas y una cola larga. De acuerdo con el video, esta criatura incluso llegó a romper el cascarón, pero murió poco después. Cerca se encontró otro huevo, que aparentemente también estaba a punto de eclosionar. Los creadores del impactante video llamaron a la criatura Draco-Sha y entregaron muestras para que los científicos las analizaran. Si resulta ser real, estaremos ante un avance monumental en el mundo de la ciencia. Y habrá que replantearse por completo lo que sabemos sobre la fauna. En unas tomas poco comunes, registradas por biólogos, se observa cómo una cantidad incontable de larvas de mosquito se mueven en un convoy vivo perfectamente coordinado, formando algo parecido a una criatura gigantesca con forma de serpiente. Cuesta creer que no sea un solo organismo, sino decenas o incluso cientos de miles de diminutas larvas que avanzan sincronizadamente por el suelo. Los investigadores llaman a este fenómeno gusano lobo o Gerworm, y se conoce desde el siglo XVII, pero aún carece de una explicación científica definitiva. Una de las teorías sugiere que las larvas se desplazan con mayor rapidez gracias a esta especie de cinta transportadora colectiva. Cuando un hombre regresaba tarde por la noche, vio en medio del camino una criatura negra inmóvil que parecía algo demoníaco. Al parecer tenía pequeños cuernos y una piel cubierta de una sustancia oscura. El hombre, usando su teléfono móvil, se acercó con cuidado e intentó grabar al demonio en video, permaneciendo a una distancia segura. Los usuarios de Internet se dividieron de inmediato en dos bandos. Unos creyeron que se trataba de un ser de otro mundo, mientras que otros estaban convencidos de que era una persona con un disfraz o un animal salvaje que había llegado a la carretera por casualidad. Sin embargo, no se ofreció ninguna explicación concluyente. En los impenetrables bosques de Indonesia, un grupo de amigos decidió hacer una salida nocturna con la esperanza de observar la vida salvaje sin filtros. Sin embargo, en lugar de animales convencionales, se toparon con lo que describieron como un monstruo cubierto de lodo del pantano. Al principio, la criatura estaba sentada en la penumbra y luego comenzó a moverse lentamente hacia un puente de madera, emitiendo gruñidos apagados. Los jóvenes, asustados, se alejaron, observando cómo el monstruo se adentraba en el agua y desaparecía en la oscuridad. La escena fue tan incomprensible y aterradora que ese mismo día, el video se propagó a toda velocidad por las redes sociales. Conozcan al Kalong de Sunda, al que a menudo llaman lémur volador, aunque no es un lémur auténtico ni vuela en el sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, es una auténtica maravilla acrobática, pues puede planear entre árboles a distancias considerables, a veces de varios cientos de pies. Su membrana, parecida a las alas de un murciélago, lo convierte en una especie de planeador viviente. Los lugareños los consideran algo intermedio, entre murciélago y ardilla voladora, y verlos en estado salvaje es todo un privilegio.
Normalmente, estos seres se esconden en las copas espesas y están activos casi exclusivamente de noche. En el año 2017, en Kazajistán, un equipo de trabajadores de servicios públicos se encontró con un hallazgo inquietante. En un colector de alcantarillado, descubrieron algo enorme con forma de serpiente, que recordaba a una especie relicta o a una criatura de tiempos prehistóricos. En el video se puede ver cómo los operarios tiran de ella con ayuda de una cuerda resistente. Incluso circularon rumores de que podía tratarse de la llamada titanoboa, una serpiente gigante extinta que vivió hace decenas de millones de años. Pero, a pesar de todas las teorías planteadas, ninguna fuente oficial brindó una respuesta clara sobre si este suceso era un auténtico descubrimiento biológico o tan solo una anomalía muy poco común. En el año 2016, un youtuber se arriesgó a internarse en un bosque salvaje y fue testigo de una escena extraña. En el objetivo de su cámara apareció una enorme criatura humanoide con brazos largos y el torso algo encorvado. Se desplazaba sin prisa, como si no se percatara de que alguien la observaba. El autor del video, asustado, no la persiguió, sino que se limitó a grabarla a cierta distancia. Más tarde, las imágenes dieron lugar a un encendido debate. Algunos proponen la teoría de un animal mutante, otros sostienen que se trata de un yeti u otra forma de vida desconocida para la ciencia. Durante una inmersión en aguas costeras cerca de Filipinas, un buzo grabó a una criatura extraña que, al parecer, se desplazaba sobre 4 extremidades. En el video se mantiene en la penumbra, y solo por una fracción de segundo la cámara consigue captar algo así como un rostro, vagamente parecido al de un humano. Al principio se pensó que podía ser una simple nutria o un pato, pero la profundidad y la salinidad del agua hacían que esa explicación fuera poco convincente. Más tarde surgió la información de que en Nueva Zelanda apareció varado un ser similar, y actualmente los científicos estarían analizando genéticamente sus restos. ¿Lograrán descifrar el enigma de esta criatura misteriosa? En otra filmación se distingue algo vivo que nada de un lado a otro de manera desordenada, mostrando solo la cabeza sobre la superficie del agua de vez en cuando. El autor trató de acercarse para descubrir si era un pato, una nutria o algo completamente distinto. La calidad de la grabación dejaba mucho que desear, por lo que nadie pudo dar una respuesta definitiva. Algunos comentaristas están seguros de que se trata únicamente de una boya flotante, que a veces cambia de posición por las corrientes. Pero también hay quienes piensan que el ser posee voluntad propia y se mueve gracias a sus patas traseras o a una cola. La duda quedó sin resolver. Eso es todo por hoy. Dejen sus comentarios, den me gusta y suscríbanse a Top Facts para conocer las recopilaciones más increíbles de datos y videos de todo Internet.